Bienvenidos al programa Salud Digital, soy el doctor John Olivera y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es cómo alimentar a nuestros pacientes o familiares diabéticos. Para esto hemos invitado a la nutricionista, la licenciada Ana María Quispe, quien nos va a hablar sobre, digamos, qué darles y qué no darles y qué restringirles y qué no restringirles. Cabe recordar que la diabetes es una enfermedad con un factor hereditario y además cursa con un problema a nivel del páncreas donde la secreción de insulina es inadecuada o insuficiente para regular el tema del azúcar circulante en sangre. Bienvenida, licenciada, al programa Salud Digital. Buenas tardes, un gusto para compartir con ustedes los conocimientos y, bueno, a disposición para darles la información sobre las alternativas alimentarias que tenemos ahora en lo que es la diabetes, ¿no? El control de la diabetes. Claro, normalmente digamos que las diabetes, cuando uno es diabético dices ya no comas pan, no comas harinas, te olvidas del azúcar, te olvidas de los pasteles que son tan ricos, te olvidas de las gaseosas. ¿Eso es muy cierto o ya está cambiando la forma como se debe alimentar un paciente con diabetes? Bueno, hoy en día estamos en boga del cambio y de apoyar a la persona que tiene diabetes en el sentido del mensaje. Los alimentos que tienen alto índice glucémico, que podemos controlarlos a través de un gramaje correspondiente de acuerdo al hábito, costumbre y, en cierto modo, en qué tipo de grado de diabetes está el paciente. Entonces, el mensaje es, un paciente diabético puede comer varios alimentos, no se les restringe, pero sí la cantidad es necesaria. Digamos, si llega la Navidad y tienes un súper panetón que es delicioso con un montón de pasas que son súper dulces y un chocolate que acostumbramos a tomar, un chocolate caliente en pleno verano, ¿podría comer todo eso? No podría comer todo eso, pero ahí existe la alternativa alimentaria. Okay. La alimentación se da desde el rato que uno despierta y tenemos que ver la glucosa en ayunas, ¿verdad? Okay. Entonces, para ello nosotros tenemos que evaluar el tipo de alimentación durante el día que está consumiendo y también tenemos que mantener la glucosa postprandial. Entonces, en este entender, nosotros tenemos que ver lo que es un régimen o un régimen alimentario adecuado para la persona. Como le decía, vamos a considerar gramajes distintos. Obviamente que la cantidad de carbohidratos elevados son los que nos debemos de restringir. Estamos hablando en cantidad. Claro, pero por ejemplo, normalmente cuando el paciente va a consultarle con ustedes, le dicen 100 gramos de tal cosa, 200 gramos de tal cosa y digamos, lo práctico en las casas es de que no tienes la balanza al costado de la mesa, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer para que el paciente sepa hacer lo que usted nos está comentando? Digamos, de restringirse por cantidades de qué comer y qué no comer. Bien, en lo que es dieta alimentaria, hoy en día estamos en una nueva innovación. Directamente empieza de la educación alimentaria nutricional. Y la educación alimentaria nutricional está a la mano, acorde con lo que es el balanceo y el gramaje de los alimentos. Bien dicho que me dice, no voy a caminar con mi balanza digital, pero en la práctica, durante el tema de educación alimentaria, cuando uno esté llevando la dieta, tendemos que tener a que ya la persona tiene que tener en la imagen qué cantidad más o menos es lo que va a comer. Entonces, así evitamos, bueno, al margen de, uno tienes un buffet y no vas a llamar a tu nutricionista o a tu nutriólogo para decir cuántos gramos voy a comer. Claro. Pero si yo lo sé, durante mi proceso de dieta tengo a la par la adecuación alimentaria, el gramaje alimentario, medidas caseras y la constante práctica, creo que a la larga uno logra tener y saber cuántos gramos va a consumir. Ok, ahora retomando, eso quiere decir que un paciente con diabetes puede comer de todo medido. Tiene que tener
la medida correspondiente, los gramos. A ver, por decir ejemplo, una uva, ¿cuántas calorías te aporta? 5 gramos de calorías. Entonces, a eso voy. El paciente diabético en una dieta alimentaria que es a la par con educación alimentaria sale de calorías. Entonces, para ir orientando a nuestros pacientes, imaginemos, todos sabemos que el desayuno es el alimento más importante y también es las mañanas donde uno tiende a tomarle la glicemia a los pacientes. En algunos pacientes que se controlan pueden estar adecuados y en otros súper elevados. Y llega la hora del desayuno. Y dice, digamos, tiene sus panes, su mantequilla, su mermelada, su jamón, su queso, su vaso de fruta o sus frutas cortadas. ¿Qué es lo que recomienda usted para que un paciente con diabetes pueda desayunar sin alterar, digamos, y sin perjudicar el transcurso de su enfermedad? Perfecto. Partimos de la premisa de alimentación saludable. ¿Cuál es la alimentación saludable? Alimentación de los 3 grandes grupos de comida. Acabo de escuchar el ejemplo de un desayuno con carbohidratos, parte de proteína, pero nos faltó la fibra dietaria. Y la fibra dietaria es importantísimo en lo que es diabetes. Por lo tanto, el desayuno, desde el desayuno tiene que ser alimentación balanceada. Los 3 grandes grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, y fibra dietaria. Ahora, entonces, si nos vamos a la práctica. Partimos de la fibra dietaria, que es uno de los pilares para ayudar en tema de diabetes. Ahí tenemos uno de los puntos, un mensaje. Entonces, un ejemplo de cómo debería ser un desayuno para un diabético, de forma práctica, digamos. Tienes que comer fruta, o tienes que comer un yogur sin azúcar, un yogur natural. ¿Cómo debería ser un desayuno para un paciente diabético? Perfecto. Un desayuno para un paciente diabético tenemos la cantidad tiene que aportarnos el 25% del valor calórico total del día para saber. De eso parte la nutrición y la dieta, del tipo de actividad física, el gasto energético y porque también tenemos la parte de la actividad física que tiene que estar a la par, ¿verdad? Entonces pongamos un ejemplo. El ejemplo partimos de dieta alimentaria para diabético. Para una persona de 50 años, sedentario, que lo único que va a hacer es levantarse, ir a su trabajo y estresarse en el trabajo, digamos. Y después ponemos el ejemplo contrario, ¿no? Bien, para una persona que tengamos, ahí hemos visto de actividad, pero no hemos visto de hábitos y costumbres alimentarias. Entonces, no es el cambio directo de una persona que tenga, cambiarle de pronto los hábitos o las costumbres alimentarias. La introducción de los alimentos tiene que ser progresivo y gradual y con una fe y con un positivismo que sí vamos a lograr la glucosa necesaria en sangre que necesitamos. En este sentido, partimos de una fruta que es tan importante, el consumo de la fibra dietaria, porque la fruta ayuda a la limpieza total desde la masticación, todo el aparato digestivo hasta el intestino. Ahora, en cuanto a las frutas... ¿Cuánto fruta? No, me refiero en cuanto al tipo de frutas. Por ejemplo, hablamos de un mango o una naranja, o tiene que ser una fruta que no contenga mucho azúcar. Digamos, ¿cómo un paciente puede seleccionar qué tipo de frutas consumir? Bien, las frutas que nos ayudan en diabéticos directamente son, hemos hablado de gramaje, cantidad. ¿Puede comer un mango? Sí, puede comer un mango, pero ¿qué cantidad del mango? ¿Un mango de 200 gramos? No. Una cantidad pequeña, una tajada, un cuarto de mango, 25 a 30 gramos de una fruta de mango. ¿Puedo hacer esto? ¿Puede comer plátano? A ver, pongamos, puede comer una cantidad de plátano, pero la cantidad de plátano, el gramaje ideal es el plátano manzano, el pequeño, este plátano pequeño que se podría dar. Entonces, nosotros vamos a ayudar en lo que es la fibra dietaria. Y digamos, también una ensalada de frutas, podría...
con su naranja. Tenemos un apoyo importantísimo en diabetes. Las frutas que nos ayudan para regular glucosa son, primero, cítricos y todos los que nos ayudan, las mucosas y las pulposas. ¿Cuáles son estas? El kiwi. El kiwi es un alimento agradable, tolerante y ayuda en la glucosa. Tenemos la granadilla, es otro alimento que es mucoso. Entonces, todo lo que tiene mucosidad nos ayuda y ayuda en lo que es la diabetes. Digamos que sería mucho mejor consumir ese tipo de frutas que los otros, ¿no? Que los otros. Justo eso quería llegar porque... da la casualidad que toda persona que tiene diabetes, cuando uno le hace la anamnesis alimentaria o la encuesta alimentaria, tiene esa tendencia a comer muy buen el mango, consumir la chirimoya, consumir las frutas con alto índice glucémico. Dicen, no, las naranjas son cítricos, no me va a afectar mucho. Sí, consideran eso. Miren, todos los alimentos se tienen que consumir, como le digo, en cantidades adecuadas. Pero qué bueno el tip que nos ha dado, ¿no? El tema de qué tipo de frutas consumir. Por ejemplo, el kiwi o la granadilla. El melón, la sandía. La papaya, Ahí el melón, tenemos el durazno, digamos. El durazno, no podemos... todas las frutas son recomendables, pero en cantidades adecuadas. Pero dentro de este grupo de frutas, ya las que vamos a priorizar son las mucosas, ¿no? El melón nos ayuda, el kiwi nos ayuda, como les dije. Otro punto importante, todo lo que es agrio, amargo. Pero eso es feo, pues, es otro punto crucial, ¿no? Es feo, es cierto, pero al final, cuando uno logra tomar y se saca la glucosa, bueno, sí. Yo hace ya casi 2 años he dejado de consumir azúcar y al principio es horrible tomar las cosas sin azúcar, pero ahora que ya estás acostumbrado, tienes que ir a los sitios y pedir sin azúcar porque todo lo que te sirven es demasiado dulce, ¿no? Exacto. Igual sucede, supongo, con las cosas amargas que estaba comentando, ¿no? Que a pesar de que es amargo, medio feo, uno se llega a acostumbrar. Exacto. Okay. En ese punto nosotros tenemos que ver también, aparte tenemos que ver lo que es el aporte de los omegas, que es importantísimo lo que es en alimentación de diabetes, el aporte de los omegas. ¿Y en qué alimentos tenemos? Las oleaginosas, pecanas, castañas, tenemos el maní, tenemos nueces, que también se debe de consumir, cantidades adecuadas. ¿Las pasas o los guindones? En cuanto a pasas y guindones, estos tienen alto índice de alimentos que tienen alto índice de lo que es glucosa, ¿verdad? Entonces hay que tener también la cantidad necesaria que vamos a ver. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos que ver es también enfatizar el consumo de la proteína. ¿Qué tipo de proteínas? Carnes magras directamente, las que están libres de grasa, el pescado, enfatizar el consumo de pescado. Nosotros tenemos, Pero vayamos yendo del desayuno, almuerzo y cena, para terminar con el desayuno. Ya tienes una ensalada de frutas, con las frutas que nos has recomendado. A eso se le puede añadir, digamos, qué tipo de bebida. Eso. El café, no sé si está indicado, ¿ustedes lo recomiendan o no lo recomiendan? ¿Café sin azúcar o con azúcar? Considerando el café, también depende de la anamnesis alimentaria. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener que tiene oxalatos y taninos y tiene ciertos bloqueadores. Y una persona que tenga la diabetes, ¿en qué tipo de grado? Tenemos que ver qué tipo. También tenemos que ver la tolerancia alimentaria, los hábitos y las costumbres. No le voy a quitar ciertos alimentos, como habíamos dicho, le vamos a indicar, pero vamos a tratar de repente de dar la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, podría tomar una infusión el paciente
su jugo, podría tomar el yogur adecuado. Ahora tenemos el yogur. Los yogures que normalmente tenemos son frutados, eso, ¿no? Frutados, exacto. Entonces, podríamos hacer lo que es el yogur natural con una fruta, que lo podemos hacer en casa. Entonces, ya estamos ayudando a una ensalada de frutas con tu yogur. ¿Y la miel de abejas qué tan recomendable es? Por ejemplo, el yogur natural con miel de abejas. Ve, la miel de abejas hay que tener cuidado, que también eleva el índice glucémico. Entonces, no podemos excedernos de más de una cucharita. O sea, considero algo. Es igual que el edulcorante, igual que el azúcar. A veces las personas que tienen este mensaje es importante. Una persona toma stevia o toma un tipo de edulcorante, sea por sacarina o sea por aspartame, pero bueno, es una palita. No, le echo 2, 3 palitas. Claro. Si voy a ponerle unas 3 palitas del edulcorante, mejor no me hubiera quitado el azúcar, ¿verdad? Claro, entonces, además, no recuerdo muy bien, creo que fue 3 años o 2 años atrás que ya salió un estudio en contra de los edulcorantes, ¿no? Que te condicionan a tener, digamos, recaídas y incremento de la glicemia e incluso te condicionan a tener diabetes. Claro, y este condicionamiento justo es por este inadecuado uso, que no ha habido una consejería nutricional en cómo usar los edulcorantes. Entonces, es igual. Entonces yo bajaría la cantidad de azúcar. También tenemos variedad de azúcar. Azúcar salida de la caña, azúcar de la remolacha. ¿Cuál endulza más? ¿Cuándo endulza más? Ahora, me gustaría preguntarle sobre la stevia que lo mencionó. Stevia. Ahora, stevia se supone que es una planta, ¿no? Y muchas veces es te venden, vegetal, claro, y te venden hojitas de la planta y en realidad la hojita de esta stevia te endulza. ¿Eso es recomendable para un paciente con diabetes? Mire, como le decía, la stevia también es muy buena, igual que la fructuosa, porque el aspartame viene de fructuosa, el otro edulcorante también de la remolacha. Entonces, este es el gramaje directo de acuerdo al gusto alimentario. Nos va a aportar carbohidrato de inmediato. Todo en exceso nos va a aportar el carbohidrato. Por eso es que le decía, ¿cuánto es que debo de tener en una educación alimentaria para no excederme de la utilización de la glucosa, sea azúcar, sea miel o sea el edulcorante? Obviamente que lo ideal sería mantener los alimentos con su índice glucémico normal, ¿verdad? Sería ideal. Claro, pero no nos han dado la educación alimentaria de este niño. Claro. Por eso ahora, desde niño, ¿qué va la educación alimentaria? La restricción, el bajo consumo de azúcar y sal, para que tengan nuestros futuros niños ese paladar de acuerdo para una dieta. Entonces creo que vamos a y no darles mucho dulce a los niños. Exacto, no darle mucha glucosa. Así que los pastelitos hay que ir dejándolos de lado. Ahora, ya tenemos el yogur, la ensalada de frutas. ¿Es recomendable consumir pan, digamos? ¿Y qué tipo de pan? Porque un desayuno sin pan no es desayuno. Eso. Entonces, el consumo del pan, obviamente que es el aporte de carbohidrato que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pan es el que debe de comer una persona con diabetes? Un pan que tenga fibra dietaria, ¿no? Por ahí sale el pan con fibra, ¿no? El pan integral. Y de ahí también sale, ¿qué es lo que hago cuando tengo el pan tostado? Las tostadas. Entonces, estoy bajando o estoy ayudando al carbohidrato, ¿verdad? O sea, analicemos una tostada. Una tostada con pan blanco. Una tostada con pan blanco. ¿Por cuál decido? Obviamente que una tostada. Entonces, tengo las alternativas de la tostada que puedo consumir de acuerdo al aporte del energético que voy a tener para la actividad durante el día, que voy a tener un tentepié de comida a las 10 de la mañana, probablemente. De ahí
tengo también otra alternativa, el pan integral. ¿En qué tipo de porcentaje del pan integral? Ese es otro punto. Ahora, ¿el pan integral sin que sea tostada? Sin que sea o también tostada. puede ser tostada? También. Entonces, ¿qué estoy mejorando? Si el pan tostado, el pan, un pan integral, lo tuesto, me sale la tostada de un pan integral, sería mucho mejor, ¿verdad? Claro. Entonces, lograría tener un regulo mejor el índice glucémico. Y ahí al pancito le puede echar algunas sustancias, digamos, mezclarlo con queso, jamón, mantequilla, mermelada. ¿Qué tipo de queso va a consumir la persona diabética? El queso fresco. Okay. El fresco. El queso que viene ya seco, de mayor alta cantidad de grasa, de color amarillo. ¿Y los quesos pasteurizados? Los pasteurizados. Los quesos pasteurizados, dependiendo también tenemos. En variedad de quesos tenemos otra cantidad de gramaje. Pero nosotros también tenemos, ¿cuál sería la cantidad del queso adecuado en gramos? Conocemos hoy en día tenemos la caja de fósforo pequeña, ¿verdad? Ahora, antes teníamos esa. Entonces, pero también tenemos el dedo pulgar. Entonces, acá. Okay. La cantidad de queso adecuada. Tenemos en la mano. Un cuadradito. Un cuadrado. Una pulgada cuadrada. Para no quitarle el gusto alimentario. Okay. No estoy hablando del hábito, porque el hábito lo vamos a modificar. Digamos que por cantidad. Es que siga probando de todo, pero súper medido. Pero es ese gusto alimentario. Al paciente no le voy a decir, no me va a comer queso. No, puede usted comer queso. El mensaje es distinto, ¿verdad? Claro. Entonces, si una persona ya no van a tener miedo de ir al nutricionista. Por supuesto, entonces no me va porque tengo el problema me dijeron que tengo diabetes, no debo de comer esto. No, la palabra no. No, ahora les decimos, usted puede comer, pero ¿qué cantidad? Vamos viendo. Ok. Ahora pasemos a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo. Ya tomó su desayuno saludable, con las porciones adecuadas. Y llegó la hora del almuerzo, entonces normalmente lo que consumimos los peruanos es más arroz que los chinos, ¿no? ¿Cómo debería ser un almuerzo saludable en un paciente diabético? Digamos, llegó el plato, ¿cómo tendríamos que dividir las porciones y qué cosa comer? El plato dividido en 3. Mitad del plato, ensalada, fibra dietaria. La cuarta parte del plato entre parte del cereal o el tubérculo y la otra parte entre el guiso de carne o del aporte de la proteína. Okay. Entonces, vayamos parte por parte. Exacto. En lo que son los tubérculos, ahora vamos a ver, esto es educación alimentaria. Se le presenta toda la gama de alimentos. ¿Cuáles son la gama de alimentos que nos ayudan? Hemos escuchado mucho el yacón, ¿verdad? Claro. El yacón es un tubérculo. Pero no lo conseguimos fácilmente, ¿no? Eso, el yacón solo lo conseguimos en temporada de producción, ¿no? Sí, además es súper jugosa y deliciosa. Es muy agradable, tiene un adecuado, no es seco, tiene adecuada fibra dietaria y tiene un porcentaje de carbohidrato de absorción lenta. Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Okay. Alimentos o carbohidratos de absorción lenta, que no sean de absorción rápida. Okay. ¿No? El plátano es de absorción, es un carbohidrato de absorción rápida, energéticamente reconstituido. O sea, es de inmediato. Si estoy glucosa postprandial baja, comes el plátano, de inmediato te recuperas. Okay. Pero en el caso de tubérculos, hablemos, la yuca tiene un buen aporte de fibra dietaria, que también nos ayuda a lo que es el aporte ideal para diabético. Tenemos, ya hablamos del yacón, tenemos el camote. El camote es rico en vitamina A, tiene zinc, pero tenemos algo, también es la cantidad adecuada. Nosotros los peruanos somos el de buen diente, ¿no? Como usted dijo. Tenemos que saber combinar los alimentos. Ahora, los peruanos también estamos acostumbrados a comer mucha papa.
Eso. Y además tenemos más de 3.000 variedades de papa. ¿Qué cantidad de papa es la que vamos a comer y cómo la vamos a comer? Lo que sí vamos a poner es que la papa que debemos de comer es sancochada. Okay. Lo mejor. Obviamente que por situaciones de, ¿podemos comer frita, papa frita? Vamos para a darse el desearle. gusto. Para dar el gusto alimentario sí, pero en cantidades de acuerdo a su requerimiento. Claro. ¿No? Entonces, ahora la yuca, supongo que también, digamos, todos los tubérculos son más sancochados que en otra presentación, ¿no? las preparaciones ideales, ¿cuáles son? Vapor, que es sancochado, al horno, que es lo ideal, ¿no? Okay. Y 2, promover el consumo de la papa con cáscara. Tenemos ahí la fibra dietaria, ideal para bajar, Claro. para regular. Lo que normalmente hacemos es sacarle la cáscara. Punto, Claro. punto principal. Si voy a comer una papa muy higiénicamente bien presentada al horno, pues es agradable y la como con la cáscara. Okay. Entonces, eso nos va a ayudar a los índices de glucosa, a regular el índice de glucosa. ¿Ves? Son pequeños mensajes que sí lo tenemos, ¿no? O ¿qué tenemos? ¿Qué tubérculos más tenemos? A ver, Okay. Ahora, digamos, el oyuco, la otra mitad del plato. la otra mitad del plato. La mitad más grande del plato. Eso, el aporte de ensaladas. Ok, ¿las ensaladas tienen que ser cocidas o crudas? ¿O no? Bien. Es indiferente? Ah, va bien. ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Qué es mejor? ¿Cuándo voy a ver primero? Siempre tiene que tener si voy a utilizar la zanahoria cocida, pues voy a tener que poner siempre un alimento crudo, ¿no? Ok. Entonces puedo combinar entre crudo y cocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo hago cocido por cocción, ahí concentro y lo hago más predigerible. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando consumo una zanahoria, va a ser el índice glucémico en sangre se me va a elevar. Ok. ¿Cuál es la mejor opción? Zanahoria rallada, ¿no? Y cruda. Beterraga rallada, cruda. Tenemos el pepinillo, ideal para la persona Los que tomates. tiene diabetes. Los tomates, la lechuga, el repollo en todas las variedades y colores que tenemos hoy en día. Claro. La lechuga igual. Ahora, y si nos pasamos al otro pedacito del plato de las proteínas o las carnes, ¿qué tipo de carnes usted recomendaría Eso. para ellos? Las carnes que recomendamos obviamente son las carnes blancas, el aporte del pescado, el pescado que tiene los omegas. Y la trucha que tenemos, en muchas ¿sí? variedades. ¿Pero qué cantidad? También tenemos la cantidad ahí, ¿no? Tenemos la palma de la mano, Ok. esta parte. Tenemos la cantidad y el grosor. Ok. O sea, nuestro organismo mismo y nuestro cuerpo nos dice qué es lo que debemos Claro, comer. claro que ¿no? sí. Entonces, ahí está las carnes libres de grasa. Ok. Tenemos que dar la pavita que es adecuada, ¿no? Claro. Entonces, las carnes blancas, una vez por semana de repente la carne roja, la carne de res, o sea, Claro. ver una variedad ir variando alimentaria. con las carnes blancas. Claro. Ahora, si nos pasamos ya un poco antes de dormir, que es la cena, ¿qué? Pero se olvidó del postre. Un buen pedazo de torta de chocolate. No, el paciente diabético, no olvidemos que es rico en postres. Entonces, tenemos también una gama de postres alternativos para darle, y nos faltó ¿no? las bebidas también. Nos faltó las bebidas, ¿no? Ok, ahora, en el postre, digamos, ¿qué debería consumir? ¿Hay todo lo que dice dietético? Gran detalle. También debemos de tener la educación alimentaria de lo que es. Todo lo que dice dietético es todo lo que tienen edulcorantes. Ok, digamos, la las gelatina, gaseosas dietéticas. Eso, o sea,
este tipo de alimentos industrializados que tienen los edulcorantes, también hay que ver el porcentaje y de eso también se toma la cantidad adecuada y el gramaje adecuado. El postre que debería tener el paciente con diabetes debe ser un postre que tenga aporte de fibra adecuado. Okay. Entonces ahí es el adecuado aporte. En lo que podríamos pasar a la cena de repente. En la cena el desayuno debe de ser el 20% al 25% del valor del requerimiento total de caloría. El almuerzo del 50 al 60%. Y para la cena solo nos queda un 20%, que es considerado un alimento en menor proporción de todos, ¿no? En caso de. Pero la cena tenemos que dar igual. Cantidad de verdura, ideal, adecuado. Porcentaje baja la cantidad de gramos de proteína y bueno, en lo que es carbohidrato consideramos un carbohidrato menos del 10% va bien. Ok. Y en cuanto a las bebidas, como para ir terminando, digamos, estábamos hablando sobre las bebidas, las dietéticas que tienen edulcorante, que ustedes no las recomiendan. ¿Qué tipo de bebidas ustedes recomendarían? ¿Solo agua o alguna bebida, digamos, algún secretito que le dé a sus pacientes? Mire, en cuanto a bebidas, considero para el secreto son bebidas naturales. Quito por completo las bebidas industrializadas. Entonces, las bebidas naturales, ¿cuáles son? Agua, infusiones, limonadas, maíz morado, cebada y los diuréticos, que eso nos va a ayudar. Bebidas que nos ayuden diuréticamente. Claro. Y en cuanto al alcohol, ¿qué tipo de alcohol recomendaría que se tome un poquito, por lo menos para que no pierda la costumbre, ¿no? Para no quitarle el hábito, tenemos que darle el gusto alimentario. Claro que Entonces, tenemos que dar. En cuanto al alcohol, podríamos considerar, obviamente, que si a la persona le gusta el whisky, va bien el whisky, que es uno de los mejores, ¿no? Entonces, no pasar de la onza o sea, de la bebida alcohólica que podríamos preparar un coctelito, que se podría preparar un cóctel, ¿no? Para un paciente diabético no se le va a restringir, solo la cantidad del aporte de caloría que va a dar. Ok, qué interesante, porque con eso ya, digamos, un paciente con diabetes puede consumir de todo, incluso algún coctelito. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por haber acudido al programa y me gustaría que nos diera una recomendación final, por favor. Bien, la recomendación final en un paciente tiene que ser una adecuada alimentación, actividad física y, bueno, tener la vida feliz, libre de estrés. Bueno, muchísimas gracias por habernos orientado en qué consumir. Un paciente que sea diabético ya tiene muchas alternativas y sabemos que puede consumir de todo, pero con medidas y porciones, digamos, restringidas. Pero la gran ventaja y la gran noticia que nos acaba de dar la licenciada Ana María Quispe es que puede consumir de todo, simplemente regulando las cantidades y las porciones. Bueno, amigos, con nosotros será hasta nuestro siguiente programa y no se olviden que prevenir es mejor que curar. Nos vemos.